Hola, buenas tardes muchachos. Primero disculparme porque la verdad es que tuve problemas el fin de semana con la conexión de internet y me habían agendado ahora para que viniera el técnico para el día martes, o sea, mañana recién. Eh, entonces, vinieron hoy día, afortunadamente, a mediodía y me arreglaron, digamos, la conexión a internet. Así que de todas maneras, yo sé que les envié un aviso informándoles que no iba a hacer la clase, pero como me lo arreglaron, aprovecho de hacerla en directo para los que se puedan conectar y los que hicieron ya digamos, algún plan para hoy, pueden verlo después en la grabación, ¿ya? Así que voy a dejarles grabado la presentación para que los que no se puedan conectar puedan de alguna manera después ponerse al día. Eh, vamos, hoy día vamos a ver, está John está conectado. John, se puede ver la pantalla, si me puedes ratificar. Ya, perfecto. También me escucha bien, ¿cierto? Sí, le escucho bien, ¿me escucha usted a mí? Sí, perfecto. ¿Ya? Hola, profe. ¿Cómo está? Es que Bien. estaba grabando la clase igual, lo que pasa es que vinieron hoy día a arreglarme el problema técnico, me lo solucionaron ahora a mediodía, digamos como a las 3 de la tarde, entonces igual me daba tiempo para hacer la clase de la tarde, entonces igual los que no se puedan conectar la van a poder, la estoy dejando grabada para que la puedan ver posteriormente, si es que hicieron planes ya. Ya, perfecto, Entonces profe. yo Yo me estoy voy a esperando. compartir. Ya, ya, perfecto, está bien. Eh, le voy a compartir les voy a compartir digamos, la PPT. Hoy día entramos, la parte uno, la unidad uno era más introductoria, ahora empezamos ya a ver todo lo que tiene que ver con el modelo de regresión lineal simple, que es lo que habíamos comentado la semana pasada. ¿Ya? Vamos, igual que siempre, hacemos un pequeño resumen de los resultados de aprendizaje que están involucrados en esta clase, ¿ya? Que es integrar un caso simulado, simula- integra en un caso simulado las diferentes herramientas relacionadas con el ámbito de la acción de la econometría desde un enfoque cuantitativo y cualitativo, comunicando las soluciones pertinentes, y utiliza los procedimientos de estimación de parámetros para la elaboración de un modelo de regresión uniecuacional, ¿ya? Fundamentando sus conclusiones sobre la base de evidencia y análisis. Esto, como les decía yo, probablemente se va a ir repitiendo en varios cursos porque como es bien genérico el alcance, digamos, de los resultados de aprendizaje, eh, inciden o van impactando a varias clases, así que se pueden ir repitiendo, no hay problema. A ver, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver algunas ideas básicas del análisis de regresión. Vamos a retomar el tema de la metodología econométrica. Vamos a ver un ejemplo de consumo-ingreso. Vamos a seguir con la teoría keynesiana, digamos, para efectos más bien explicativos, ¿ya? Docentes. Vamos a ver cómo con la población podemos formular un modelo de proyección determinístico con una única solución. Y vamos a ver la esperanza condicional como un proyector lineal, ¿ya? La función de regresión poblacional no estocástica, en realidad no estocástica quiere decir que es determinística la regresión de función poblacional. La función de regresión poblacional estocástica, ya ahí hay un error, me equivoqué porque es la regresión muestral estocástica, y digamos la diferencia entre una regresión muestral y una regresión poblacional, ¿ya? Para ir entendiendo el concepto. Eh, bueno,
primera cosa es súper importante y que ya se los había mencionado yo en la clase anterior, fundamental el poder distinguir cuando se nos presenta un problema o cuando se nos presenta algún tipo de caso, de investigación, etcétera, etcétera, tener súper claro cuál es la variable endógena y cuál es la variable exógena, ¿ya? Cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Hay bastante adjetivos, digamos, para este tipo de variable, variable explicada, explicativa, predicha, predictora, regresar, regresora, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar principalmente la variable dependiente y la variable independiente, ¿ok? La variable dependiente, como lo dice su nombre, en este caso va a ser la que va a depender de la variación de una variable independiente, ¿ya? La variable independiente, como les mencionaba yo, generalmente son aquellas que dispone el mercado y que son bastante, digamos, que no dependen de otras variables en sí. Acuérdense que vamos a ver solamente modelos uniecuacionales, ¿ok? Entonces, la variable independiente puede ser una variable que esté generada por el mercado, como las remuneraciones que las regula el mercado, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, la pregunta siempre para detectar y comprender cuál es una variable dependiente y cuál es la independiente es tener la claridad de entender cuál depende de cuál, ¿ya? Recuerden que la otra vez vimos en la clase anterior que aunque hubiese correlación, hay muchas veces que entre las variables dependiente e independiente hay correlación, eh, pero no necesariamente hay causalidad, ¿ya? No necesariamente una es causal del efecto de la otra, ¿ya? Entonces, en ese sentido también hay que, eso lo va dando un poco la experiencia y también hay que tener un poco de digamos, a contrarrestar una teoría económica, lo tenemos súper claro porque ahí ya sabemos cuáles son las variables independientes y las dependientes, pero en caso de que no sea una teoría económica, que sea una hipótesis generada, por ejemplo, por ustedes mismos en una investigación o en su trabajo de tesis, ahí tenemos que declarar cuáles son las variables independientes y cuál es la variable dependiente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vamos a seguir con el ejemplo de Keynes, que en el fondo decíamos que el consumo depende de alguna manera del ingreso, ¿ok? En ese sentido, la variable independiente es el ingreso, ¿ya? Y depende el consumo, en este caso del ingreso. O sea, lo que dice Keynes y lo que plantea Keynes en el fondo es que eh, entre más yo gano, más consumo, ¿ya? Y adicionalmente él dice que siempre yo consumo menos de lo que gano, ¿ya? Lo que sabemos que, por eso yo les digo que la teoría de Keynes eh, en la actualidad está un poco obsoleta, ¿ya? Porque no pasa eso necesariamente, ¿ya? Pero para efectos explicativos vamos a ver un caso keynesiano hecho a medida para explicar, digamos, cómo se va construyendo y cuál es la diferencia entre una regresión lineal poblacional y una regresión lineal muestral, ¿ok? Pero eso, fundamental saber cuál es la variable explicada y cuál es la variable explicativa o cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Entonces, siempre, el consumo depende del ingreso o el ingreso depende del consumo. Entonces ahí hay que hacerse siempre esa pregunta con las variables, en este caso las variables que tenemos, como tenemos dos variables nomás, mucho más simple, ¿ya? Pero siempre la pregunta es, en el contexto de ¿cómo se llama?, del caso, por ejemplo, la cantidad depende del precio o el precio depende de la cantidad, bueno, ahí hay una salvedad dependiendo de si estamos viendo la curva de oferta o la curva de demanda, ¿ok? Pero la curva de demanda, obviamente que la cantidad demandada va a depender obviamente de el precio,
¿ok? Y la cantidad ofertada, obviamente, también va a depender de cierta medida del precio. O sea, entre más sube el precio, el oferente va a ofrecer más cantidad. Y al revés, en el caso de la demanda, entre menor es el precio, el demandante va a demandar mayor cantidad. ¿Ok? Entonces, siempre, ¿qué depende de qué? ¿Ya? O sea, la cantidad en este caso depende del precio, dada la curva, sea una curva de oferta o de demanda. ¿Ok? Entonces, siempre tener claro eso. A ver, aquí lo que vamos a ir revisando nosotros es cómo se va construyendo este paso a paso, ¿ok? Recuerden que el primer paso habíamos dicho que era este de acá, que era la teoría económica, ¿ok? La teoría económica, recuerden que no necesariamente, no necesariamente vamos a ver teorías económicas, pero vamos a ver de todo tipo de teorías, así que puede ser una teoría económica o una hipótesis, ¿ok? Aquí yo lo voy a poner, o puede ser una hipótesis, ¿ya? Y una hipótesis de cualquier área, pues, de cualquier cosa que yo quiera investigar, de cualquier cosa que sea de mi interés, ¿ok? Esta metodología ya es transversal, no solamente se usa para el tema de contrarrestar modelos económicos, ¿ok? El modelo económico, como yo les decía anteriormente, ya viene de alguna manera prepicado, ¿cierto? Nosotros sabemos que vamos a ocupar un modelo económico que en este caso va a ser una ecuación de la recta, que va a ser de la forma I beta sub 0 más beta sub 1 x, vamos a borrar este lapicito para acá, beta sub 1 xi. ¿Ok? Vamos a ocupar una ecuación de la recta y vamos a ver si es que esta ecuación de la recta es el mejor modelo para determinar este fenómeno. Acuérdense que y la semana pasada vimos algunas, algunos estadísticos que nos permitían de alguna manera definir si es que la línea recta era un lugar geométrico apropiado eh, digamos, explicar el fenómeno que estábamos estudiando. ¿Ok? Pero en ese sentido el modelo va a ser siempre una línea recta. Nosotros vamos a partir con una línea recta, vamos a partir con el modelo más simple y posteriormente con la data que tenemos, con la data que tenemos acá, vamos a definir si es que efectivamente la línea recta es un buen lugar geométrico, ¿cierto? Vamos a ver la correlación, vamos a ver la covarianza, vamos a ver qué tanta variabilidad hay, ¿ah? Vamos a ver la varianza, y con esto vamos a construir una nueva regresión, un nuevo modelo, que también va a ser una ecuación de la recta, ¿cierto? Pero la diferencia es que ahora va a ser una ecuación de la recta estimada. O sea, ahora los estimadores y el mismo modelo va a ser una estimación de una línea recta extraída desde una muestra, que son los datos, ¿cierto? Y con esa muestra nosotros vamos a construir esta estimación de una línea recta para poder explicar en el fondo esta teoría económica que está acá arriba, o esta hipótesis. ¿Ok? Entonces, luego se somete, esto es súper importante porque ustedes tienen que manejar muy bien la metodología econométrica porque es un paso a paso que no nos podemos saltar. ¿Ok? Tiene que ser así porque tiene que ser súper riguroso porque de otra manera se pueden cometer algunos errores entre paso y paso, o si nos saltamos un paso puede haber, por ejemplo, lo que les decía yo la semana pasada, que por ejemplo nos damos cuenta que empezamos a construir, empezamos a hacer la estimación, construimos el modelo, la ecuación de la recta estimada, etcétera, etcétera. Llegamos al final y después nos damos cuenta que en realidad la variable independiente no era incidente en los cambios de la variable dependiente. Y eso a lo mejor podríamos haber tenido luces al principio si es que hubiésemos realizado los análisis de linealidad, ¿ya?
A lo mejor ahí no hubiese arrojado ya que la variable era poco representativa, y si por ejemplo nos da una covarianza cero, ¿ya? O un coeficiente de correlación cero, descartamos automáticamente la ecuación de la recta, porque ya la recta no nos sirve para explicar ese fenómeno. Entonces, si yo me salto, por ejemplo, ese paso, puedo seguir trabajando para adelante y estoy trabajando de más, porque finalmente voy a llegar a las pruebas de hipótesis y me va a decir, ¿sabe qué? Esta variable no es incidente en el modelo, así que no puede explicar con esta variable el comportamiento de la otra. Chuta, hice toda la pega, ¿ya? Entonces es súper importante tener eso presente, ¿ok? Y después, en este paso que estamos acá, vamos haciendo eh, algunas pruebas, vamos sometiendo el modelo a estrés, ¿ya? A ver si es que me lanza valores eh, cercanos a los reales. Acuérdense que yo tengo los datos de los reales. Entonces, sometemos a estrés. ¿Qué pasa si aumento mucho esta cosa? ¿Para dónde se va la variable dependiente? Etcétera, etcétera. O sea, lo voy poniendo o dándole valores extremos también para ver cómo se comporta el modelo. Una vez que yo veo que el modelo es adecuado, puede que no sea adecuado, ¿ya? Que se me vaya por acá, y tengo que volver a replantear el modelo. Pues a lo mejor la línea recta, igual me dio que la correlación era bastante, era una buena correlación, a lo mejor era débil, el coeficiente Pearson era a lo mejor cercano a cero. Entonces la ecuación de la recta, la verdad es que me empezó a tirar valores que se escapaban mucho de la realidad, o sea, con demasiado error con respecto a la realidad, ¿ok? Entonces eso me obliga a, de alguna manera, replantear el modelo. O sea, a lo mejor la línea recta no me sirve, a lo mejor aquí necesito una exponencial, una ecuación cuadrática, una polinomial, una cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tener súper claro que no necesariamente acá en este paso me va a entregar valores cercanos a la realidad. ¿Okay? Si es que son bastante cercanos los valores o podríamos decir eh, sin tanta desviación en comparación con los datos reales, ahí recién podemos pasar a dosimar, ¿ya? El modelo, ¿ok? Ahí lo vamos a dosimar, lo vamos a someter a una serie de test y finalmente cuando pase esos test vamos a poder ocupar, ahí recién voy a poder ocupar el modelo para la toma de decisiones, para políticas públicas, para hacer predicciones, ¿ok? Que ese es el último paso. Entonces esto lo tienen que tener súper bien interiorizado, ¿ya? Tienen que manejar este proceso súper bien, ¿ya? Porque cada vez que ustedes vayan desarrollando un ejercicio, vayan viendo en qué lugar de esta metodología están posicionados, en qué momento, ¿ok? Ah, mira, voy a construir la hipótesis, la voy a hacer una materia, estoy construyendo la teoría o la hipótesis, ¿ok? Después voy, aquí está el modelo matemático, contrarresté, dije, sí, la covarianza me da bastante alta, negativa, y el coeficiente Pearson me da súper negativo, bien cercano a -1, por lo tanto hay una buena relación de linealidad entre las variables, entonces la línea recta explicaría bien este fenómeno, y adicionalmente la relación entre ellos es fuerte, entonces sigo adelante, ¿ya? Entonces hay que entender muy bien en qué paso estamos cuando vamos construyendo este modelo, ¿ok? Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos construyendo y vayamos trabajando con los ejemplos. Ahí ustedes yo les voy a decir, mire, en este momento estamos en este paso, ¿ok? Estamos en este paso, etcétera, etcétera, ¿ya? Para que lo logren visualizar de mejor manera. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, déjeme volver. Sí, eso está ok. Entonces, a ver, vamos a la primera hipótesis, por ejemplo, vamos a plantear, por ejemplo, aquí tenemos una teoría vamos a seguir con la teoría keynesiana, que dice, que es de 1936, por eso yo les digo que a veces las
las teorías económicas no evolucionan rápidamente. ¿Por qué? Porque la evolución del ser humano es lenta. ¿Ya? O sea, recuerden que los cambios no se dan de un día para otro, los cambios se van dando de manera paulatina, al menos en los aspectos sociales. ¿Ya? En los aspectos sociales, por ejemplo, no sé, el tema del estallido social, tuvieron que pasar aproximadamente 40 años, ¿ya? Desde la vuelta de la democracia, un poco menos, ¿ya? Pero incluso antes, tuvieron que pasar 40 años para que la gente empezara a entender de alguna manera que a lo mejor este modelo no era el modelo más apropiado para manejar este país. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta los procesos y los modelos económicos y los procesos sociales en general, ¿ya? Van evolucionando de a poco. Claro, la historia dice que por otros temas sociales, ¿ya? Otros conflictos políticos, etcétera, etcétera, a veces esta evolución de los comportamientos sociales terminan en revoluciones, terminan en guerras, terminan en, en matanza de lado y lado. Entonces, eh, pero los modelos económicos y las teorías económicas no van cambiando todos los días, ¿ya? No van cambiando todos los días. O sea, generalmente se va haciendo un estudio, se va haciendo un seguimiento, y como la conducta del ser humano va evolucionando, el modelo va quedando obsoleto, y es lógico. ¿Ya? Es súper lógico que los modelos vayan quedando obsoletos. No existe y no va a existir nunca un modelo absoluto, ¿ya? Que trascienda todo el tiempo. Nunca, nunca, ¿ya? Nunca. No existe un modelo que trascienda el tiempo por generaciones y por generaciones. Como le explicaba a los que se conectaron más tarde, por ejemplo, la teoría de Keynes, en el fondo, lo que plantea es que mi ingreso va a determinar mi consumo, pero Keynes también proponía en el 36, imagínense, prácticamente eh, casi un siglo atrás, ¿ok? Lo que planteaba Keynes en el fondo es que adicionalmente la gente tendía a no consumir más de lo que ganaba, lo que ciertamente, como ustedes lo han visto por el tema de la evolución del consumidor y de las tendencias de consumo y un montón de cosas más, eso ya como que ya está obsoleto, ¿no? O sea, y le explicaba yo antes que hay una invención que es súper importante, que es el tema del plástico, que en el fondo las tarjetas de crédito, etcétera, las líneas de crédito, son invenciones que rompen un poco y que van evolucionando estas cosas, y rompen un poco con las teorías, porque claro, obviamente, si yo en la década del 30 ganaba 100.000 pesos y no tenía ningún otro sistema de endeudamiento, a menos que yo pidiera plata prestada en el mercado negro o algún banco, no tenía la posibilidad de comprar más de lo que ganaba. Entonces, y la gente trataba de ajustarse muy bien a lo que ganaba. Por eso también existían en esos años altos índices de pobreza. ¿Ok? Entonces ahora existe el famoso plástico que rompe por alguna manera, de alguna manera, con la teoría hasta keynesiana, pero es súper importante para efectos, digamos, explicativos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a seguir con la teoría de Keynes. A ver, lo primero que vamos a hacer, la primera etapa, vamos a aprender a construir, ¿ok? Vamos a aprender a construir nuestro modelo, ¿ok? Entonces, yo voy a irme al pizarrón, pero un cachito, voy a abrir otra aplicación, pero un cachito, voy a abrir esta. Ven el pizarrón, ¿cierto? Esto fue de la semana pasada, entonces lo vamos a borrar. Delete. ¿Ok? Entonces vamos a agregar uno nuevo. ¿Sí? Se ve la pizarra, ¿cierto? Ya, Sí, excelente. profe, sí se ve.
Ya, excelente, gracias. Entonces, por ejemplo, primero yo tengo que determinar en este caso, por ejemplo, determinemos las variables. Determinar las variables que en este caso van a incidir en esta teoría económica. Entonces yo aquí en este caso tengo una variable que es el ingreso, ¿cierto? Que la vamos a definir acá como ingreso, ingreso, pum, pum, y tenemos otra variable que le vamos a poner una C, que se va a llamar consumo. ¿No es así? C, ¿ok? Entonces, lo primero, ¿qué depende de qué? Definir cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Podemos sacarlo de dos maneras, como les decía anteriormente. Por ejemplo, el ingreso es algo que generalmente lo decreta o las remuneraciones están asociadas, digamos, a lo que dicta el mercado, ¿cierto? Entonces, independiente de cualquier otra variable, o sea, depende exclusivamente del mercado. Y claro, el ingreso va a depender, obviamente, de otras variables que van a ser, por ejemplo, los estudios, la carrera, un montón de cosas más. Pero en este caso nosotros vamos a tomar en cuenta el ingreso como algo independiente que finalmente lo define el mercado. ¿Ok? Entonces, lo que plantea Keynes en el fondo es que hace una matemática, hace una relación y dice que el consumo depende del ingreso. ¿Ok? Entonces, ahí ya partimos con una relación. Aquí me dice que el consumo depende del ingreso. Y adicionalmente me está diciendo que su teoría dice que entre más, perdón, voy a borrar aquí, entre más, entre más aumenta el ingreso, ¿cierto? Esto implica que más aumenta el consumo. ¿Ok? Con una limitante, él plantea una limitante que la vamos a dejar de lado en estos momentos, y que es obviamente lo que les decía yo, que él plantea que el consumidor tendría a consumir menos de lo que ganaba. ¿Ok? Entonces aquí nosotros ya tenemos un planteamiento. Entonces, ¿cómo vamos a llevar nosotros esto a una ecuación matemática? Entonces, como nosotros ya tenemos un modelo prepicado, ¿cierto? Que es una línea recta de la forma y función de x, una constante que le vamos a llamar beta 0, más una razón de cambio o pendiente que le vamos a llamar beta 1 por la variable independiente. ¿Ok? Entonces, mi modelo económico va a ser este prepicado y va a ser de aquí en adelante, va a ser siempre el mismo, ¿ya? A menos que eh, tengamos la posibilidad de construir otro modelo o nos metamos en otros modelos, pero esto viene prepicado, ¿ok? Esto ya viene listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es construir, ¿cierto? Un modelo matemático que me permita contrarrestar la hipótesis que dice Keynes, que es en el fondo esto, ¿cierto? Entonces, la hipótesis, según Keynes, o la teoría económica según Keynes es: aumenta el ingreso, entonces aumenta el consumo. ¿En qué proporción? ¿Cuánto? No lo sabemos. ¿Ya? Entonces yo, bajo esta hipótesis, construyo una función matemática que es de la forma línea recta y que me va a permitir estudiar, ¿ya? Porque yo voy a partir con la línea recta como un lugar geométrico muy simple para tratar de explicar este fenómeno, y este consumo en función del ingreso lo vamos a simular o lo vamos a construir en función de una línea recta.
que es un punto de corte o una constante más una pendiente, ¿cierto? Y en este caso la variable independiente es el ingreso. Entonces, ahí yo ya tengo construido mi hipótesis, ¿cierto? Como una función matemática. ¿No es así? Sí. Entonces, oiga, profe, pero es que no, logaritmo, no sé, po. Vamos a ver si la ecuación de la recta, y vamos según los datos que tenemos, vamos a ver si es que la ecuación de la recta es un buen lugar geométrico para estudiar esto. ¿Ya? Entonces, el primer paso que tienen que seguir ustedes es construir, primero, determinar variable dependiente independiente, ¿cierto? Construir una hipótesis, aquí la hipótesis lo que dice es que el ingreso aumenta, perdón, el consumo aumenta sin aumenta el ingreso, ¿ya? Ahí está la hipótesis. Y posteriormente con la hipótesis voy y construyo una función matemática que me permita relacionar estas dos variables, ¿ok? Después, con la información y con los pasos siguientes, vamos a verificar si efectivamente esta ecuación nos permite estudiar el fenómeno o no. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya, excelente. Sí, profe. Entonces, si se dan cuenta ya de un planteamiento verbal, y esto siempre, ustedes siempre, por ejemplo, cuando presentan una tesis, cuando presentan un proyecto, ustedes siempre tienen que tener una hipótesis. A ver, por ejemplo, si yo logro reducir los costos en ciertas cosas, voy a aumentar el beneficio de la empresa o si logro incrementar los ingresos y reducir los costos, el beneficio se va a multiplicar. Si logro aumentar los beneficios y aumentan los costos, no importa porque parto de una teoría, ¿ok? Entonces, parto de una relación y de la relación más simple. Si pasa esto, causa-efecto. Si hago esto otro, en el caso que fueran dos variables, y en el caso que fuera una, si hago esto, debería pasar esto otro. ¿Ok? Entonces, construyo matemáticamente una función que me permita, una función simple que me permite explicar este fenómeno. ¿Ok? Entonces, ahí ya planteamos la hipótesis, detectamos las variables directas, independiente y dependiente, ¿ok? Y adicionalmente construimos una hipótesis que es verbal, o sea que la ley o la teoría de Keynes dice que aumentado el ingreso. Ok, pero eso ahora yo lo llevo a una función matemática. Y esa función matemática que es una línea recta, ¡pum!, se acabó por el momento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, y esto lo vamos a ver después en el segundo bloque, vamos a ver con un ejercicio, ¿ya? Vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Cómo construimos, por ejemplo, la teoría o cómo se comporta esta hipótesis o esta teoría del consumo de Keynes frente a una base de datos sacada de una población. ¿Ok? Vamos a suponer por un momento, en el ejercicio que vamos a hacer más adelante, que todo esto que está acá, que lo encerré, es la población, o sea que tengo todos los datos del universo. ¿Ok? Y obvio, acuérdense que se pueden tener todos los datos del universo siempre y cuando yo acote muy bien. Pero acá en este caso dice que queremos, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de el consumo, por ejemplo, de una comunidad o de un condominio, ¿ya? Y tengo acceso a la información de las 60 familias que componen ese condominio. Y el estudio es exclusivamente del condominio. ¿Tengo el universo? Por supuesto que tengo el universo. Pero que de ese estudio,
¿ya? Los límites y alcances de ese estudio, el universo de ese estudio es en el condominio. Ah, yo puedo extrapolar entonces el comportamiento de ese condominio a un condominio que queda en Ñuñoa. No, señor. ¿Pero por qué no? No, señor, porque la muestra no es representativa. Este es un condominio que queda en Providencia y el comportamiento es exclusivo de lo que pasa ahí en Providencia. No lo puede extrapolar a lo que pasa en Ñuñoa. Si quiere extrapolarlo, va a tener que incluir muestra como muestra gente a lo mejor de Providencia y de Ñuñoa. Ay, si lo quiero extrapolar a Las Condes, va a tener que también sacar muestreo de allá y así sucesivamente. ¿Ok? En este caso, nuestro caso que vamos a ver hoy va a ser exclusivamente de un condominio de 60 familias. Y con eso vamos a tener, acá lo voy a poner, el universo. ¿Ok? Entonces vamos a poder distinguir entre un modelo no estocástico, ¿ya? No estocástico, acuérdense que no es probabilístico o es determinístico, versus un modelo estocástico o probabilístico. ¿Ok? Recuerden que yo les dije, ¿qué pasa cuando uno tiene toda la información del universo? ¿Qué pasa con los modelos? Son perfectos. ¿Son estocásticos? No. Imagínense yo tuviese la información de todo el universo. O sea, sabría todo. Sabría qué va a pasar mañana, sabría que podría predecir todo. Podría predecir todos los comportamientos de todo, pero no es así, ¿ya? Entonces, esto es súper bueno, digamos, esta dinámica que vamos a hacer después, porque nos va a permitir, ¿ya?, entender la diferencia entre lo que pasa cuando tengo toda la población o universo y cuando solamente tengo una muestra. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Igual ahora vamos a entrar, digamos, en, eh, en la parte conceptual de eso, ¿ya? A ver, el paso 2, el modelo matemático. Ok, nosotros ya sabemos que vamos a ocupar un modelo matemático, ¿cierto? Y ese modelo matemático es una función, y esta función es la ecuación de la recta. Si la podemos ver acá, aquí esta es una línea recta, ¿ok? Y esa línea recta, nosotros ahora, acuérdense que nosotros vimos que la esperanza de un punto era la media, ¿cierto? Pero que estaba sujeta a la probabilidad de un suceso, ¿cierto? A la probabilidad del suceso. Ahora, como tenemos dos variables, antes lo hicimos sacamos la esperanza de y sacamos la esperanza de x, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a utilizar una probabilidad, ¿ya? Una probabilidad condicionada, ¿ok? Entonces, ahora vamos a sacar la media, ¿ya?, o la esperanza de y dado los valores de x. O sea, vamos a tener un valor de y, ¿cierto?, asociado a una probabilidad de un suceso X. Y eso lo vamos a llamar la esperanza de Y en función de X, ¿ya? O la esperanza condicional de Y dado un comportamiento X. Entonces, ahora lo que estamos haciendo en el fondo es asociar la variable independiente asociar la variable dependiente con la independiente. ¿Ok? ¿Y cuál es el valor más esperado que nosotros buscamos? Saquemos la esperanza de I o el consumo dado ciertos ingresos. ¿Ok? Y eso me va a dar una media, ¿cierto? Una media que ahora va a ser una función, que va a ser una línea recta. ¿Ok? Porque acuérdense que ahora van a haber varios puntos, van a haber varios ingresos, van a haber varios consumos que me van a permitir construir esta esperanza condicional, ¿ya? O sea, vamos a construir con estas esperanzas condicionales una línea recta ahora. Ya no es la media. Ahora como que la media que era antes pasa a ser una línea recta. ¿Por qué? Porque relaciona dos puntos en un plano cartesiano.
¿Ah? Acuérdense que antes era un punto en unidimensional. Era X y calculábamos la esperanza de X. Y calculábamos la esperanza de Y. ¿Ah? Pero ahora como es bidimensional, vamos al plano cartesiano, esta esperanza, esta media condicional se va a transformar ya no en un punto, sino que en una línea recta. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la forma y el modelo que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí, función que proyecta esperanza. Ya, a ver, esto es súper importante porque ustedes saben que dentro de un valor, por ejemplo, de consumo, ¿ya? Pueden haber en un consumo distintos ingresos o al revés. En este caso, ¿cuál depende de cuál? Y, ¿cierto? Que es en este caso el consumo, puede depender de distintos ingresos. O sea, un mismo consumo se puede dar para distintos ingresos. ¿Ok? Y lo planteamos de esa manera porque la teoría dice eso. ¿Puede ser al revés? Sí, puede ser al revés. Pero recuerden que yo ya partí de la teoría. O sea, distintos consumos podrían determinar, o sea, un mismo ingreso podría determinar distintos consumos también. ¿Ya? Pero acuérdense que ya definimos cuál era la variable que dependía de cuál. Entonces, si yo aquí lo doy vuelta, ya estoy cambiando como las reglas del juego. ¿Se dan cuenta? O sea, ya definí que I, que es el consumo, depende del ingreso. ¿Ok? Entonces, en este caso, I, que es el consumo, puede haber un I para distintos consumos. ¿Ya? Entonces, por eso, aquí perdón, estoy acá. Yo aquí tengo un valor de I y para ese valor de I pueden haber distintos niveles de consumo. ¿Ya? O sea, para este valor de X pueden haber distintos valores de ingreso. ¿Ok? O sea, aquí vemos cómo se distribuye normal. ¿Ya? O sea, dicho de otra manera, aquí podemos determinar que para, por ejemplo, un X3, un ingreso X3 cualquiera, hay una esperanza de I que está acá, ¿ya? Que es como la media, el valor esperado para ese consumo X3. ¿Ya? Pero indistintamente pueden haber varios ingresos asociados a este mismo nivel de consumo. O sea, lo que nosotros esperamos es lo mismo que yo les explicaba la otra vez, que estos puntos de X caigan lo más cercano posible al valor esperado de I dado X, o la esperanza o media que le llamábamos en ese momento. ¿Ok? Aquí recuerden que nosotros lo que buscábamos era que estas distancias fueran lo más pequeñitas, o sea, entre más cercanos los valores de X en función de I dado X, quiere decir que hay menos dispersión, ¿cierto? O sea, se comportan más normal porque están más cercanos a este puntito que es la esperanza de Y dado X, o en este caso la esperanza del consumo dado un ingreso o una serie de ingresos. ¿Ok? Es lo mismo que hicimos la semana pasada, pero ahora lo estamos extrapolando, digamos, a la línea recta. ¿Ok? La línea recta obviamente va a conformar un punto que está aquí, que es este que está acá, que es la condicional, pero a su vez van a caer puntos alrededor de él. ¿Ya? Y ¿qué va a determinar la variabilidad? Lo lejos o cerca que caigan esos puntos. ¿Cierto? Acuérdense que los puntos que estaban por abajo eran negativos, los puntos que estaban por arriba eran positivos. ¿Ah? Y nosotros hacíamos la misma operación que la vez anterior. Esto lo elevábamos al cuadrado y estos también lo elevábamos al cuadrado para que estos pasaran hacia arriba.
¿cierto? Y ahí me iban a dar la distancia inflada, pero me iban a dar la distancia que hay de los puntos con respecto a esta nueva esperanza, que es una esperanza combinada, digamos, de dos variables, ¿ya? Pero es exactamente el mismo concepto, ¿ya? Y después vamos a ver que aquí hay dos aspectos, digamos, bien teóricos que se llaman la heterocedasticidad y la homocedasticidad, ¿ya? Y ahí se determina, porque los distintos puntos, las distintas esperanzas, en este caso, de el consumo dado ingreso, no tienen por qué comportarse igual, pues no tienen por qué estar los puntos más cercanos, no, para distintos consumos, ¿cierto? O para distintos ingresos, perdón, para distintos consumos van a haber distintos ingresos, va a haber variabilidad. O sea, para 120 puede haber más variabilidad que para 80, que puede haber menos variabilidad, ¿no? Y eso lo vamos a ver después como con la autocorrelación que se llama, ¿ok? Pero el concepto de la semana pasada que vimos al final de la clase es exactamente el mismo, ¿ok? ¿Alguna duda ahí hasta el momento? Aquí si se dan cuenta se ve mucho mejor. O sea, aquí estoy viendo los U, ¿cierto? Que son las distancias, son más bien así, hacia allá, así. Aquí estoy viendo los U, que son las distancias que hay desde los distintos puntos a los distintos valores esperados del consumo dado distintos ingresos. ¿Ok? Entonces, esto es lo mismo. Esto es lo que vimos la semana pasada. Acuérdense, estos UI se elevan al cuadrado y estos también para pasarlos todos a positivo. ¿Ok? Pero ese es el concepto. ¿Ya? Extrapolar lo que vimos para un punto, ahora para esta línea recta que va a ser una proyección de las esperanzas, ¿ya? De los consumos dados distintos ingresos. ¿Ok? Duda hasta ahí. Después les va a quedar mucho más clarito cuando lo hagamos con el ejercicio, ¿ya? Acuérdense que si yo sumo los errores de acá arriba, los U, que son las distancias, con los errores de acá abajo, acuérdense que esta esperanza, esta línea recta, ¿ya? Esta esperanza condicional de y dado X pasa justo por entre medio de los puntos tanto que están abajo como los que están arriba. Por lo tanto, si sumo esas distancias, me da 0. ¿Ok? Entonces la sumatoria de los UI me da 0. Por eso yo hago la sumatoria de los UI al cuadrado para que sea distinto de 0. ¿Ya? Entonces, lo mismo, es exactamente el mismo concepto. A ver, función de regresión poblacional. ¿Por qué la función de regresión poblacional, ¿ya? ¿Por qué la función de regresión poblacional no es estocástica, no es probabilística? ¿Ya? Y aquí calculamos el error, ¿ya? El error se define como I menos la media, en este caso, la media condicional, que en este caso es la esperanza de I dado X. Entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando yo tengo la población completa? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando yo tengo toda la información? ¿Hay error? No hay error. Esto se me hace 0. ¿Ok? Se me hace 0. ¿Por qué? Porque en el fondo tengo toda la información de la población. Por lo tanto, los valores esperados, ¿ya? Van a coincidir y van a pasar justamente por al medio de esta línea, ¿ok? Y no va a haber error, porque si tengo toda la información, no puede haber error. En cambio, si yo tengo una muestra, ¿ya? O sea, a ver, le hago el mono acá. Si yo tengo el universo completo y construyo un modelo, que en este caso va a ser la línea recta, y lo voy a tirar, y
igual no me va a caer acá, lo voy a tirar aquí mejor. Y igual beta 0 más beta 1 xy, ¿ok? ¿Va a haber error ahí? No hay error. Acá no hay error porque tengo toda la información del universo. ¿Ya? Entonces, eso es un modelo no estocástico, es determinístico. ¿Ok? Cuando yo tengo toda la información, no hay error. No puede haber error porque tengo toda la información del universo. ¿Ok? En cambio, cuando yo tengo una muestra, yo construyo un I beta 0 más beta 1 xy y aquí sí va asociado un error. ¿Ok? Ese es un más. Ese es un más. Aquí sí va asociado un error. ¿Por qué? Porque esa muestra obviamente es aleatoria. ¿Ya? Es aleatoria, es representativa, supongamos que es sesgada, que es normal, ¿ok? Pero con esta muestra yo voy a construir solamente un estimado, ¿ya? Una recta estimada. No puedo construir el modelo perfecto porque no tengo todos los datos del universo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver cuál es la diferencia, y aquí la diferencia ya es crucial. O sea, una está sometida a un grado de error, ¿ok? Por lo tanto, tiene la función de regresión muestral, está sometida a un nivel de error, por lo tanto ya tiene una probabilidad de suceso, ¿ok? O sea, yo no puedo afirmar, ¿ya? Fehacientemente, no, el modelo, esta muestra, representa en un 100% el comportamiento de la población o del fenómeno en este universo. ¿Ok? En cambio, si yo tengo toda la información, todos los datos, y la muestra en este caso es el universo, ¿ya? No es probabilístico, ¿no? No queda nada al azar. Tengo toda la información, por lo tanto construyo un modelo perfecto sin variabilidad, o sea, los valores caerían siempre en el valor esperado, ¿ok? En la esperanza, sin variabilidad, siempre caerían justo en el medio. ¿Ya? Por lo tanto, la distancia entre los puntos y la recta es cero. Habría cero distancia entre ellos. ¿Ok? En cambio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, este es el modelo que está acá. Acuérdense que la esperanza de I dado X ahora es una línea recta, ¿ya? Entonces reemplazamos esta esperanza, la reemplazamos acá, ¿ya? Entonces aquí tenemos un modelo estocástico. O probabilístico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora sí tiene un error. El otro, si ustedes se dan cuenta, el otro acá, si yo está más atrás. El de acá, si ustedes lo ven, ¿ya? Este es el poblacional, no hay error aquí. No existe error. ¿Por qué? Porque las esperanzas van a ser iguales a línea recta. Todas las medias van a coincidir, ¿ya? Todos esos valores esperados de I dado X van a coincidir con la línea recta, por lo tanto no va a haber error. ¿Ya? En cambio, en el modelo estocástico o probabilístico hay una variable o hay una componente, mejor dicho, que es estocástica, es variable y que la va a dar dependiendo de estos errores de acá, de estas distancias, ¿ya? De estas distancias que están acá, que son los UI. ¿Ok? Entonces, ahí está la gran diferencia entre un modelo estocástico, ¿ya? ¿Y por qué el modelo, perdón, el modelo, sí, el modelo determinístico no estocástico y un modelo estocástico o probabilístico? Esa es la gran diferencia, ¿ok? Que en uno los valores esperados condicionales coinciden con esta proyección
del modelo que es la línea recta. ¿Ya? En el probabilístico no necesariamente van a coincidir, va a haber dispersión, ¿ya? Van a caer cercanos a lo mejor al valor esperado, pero no necesariamente justo al medio en el valor esperado. ¿Ya? O sea, las notas van a ser 3,5, 4,3, 4,8, no 4. ¿Ya? En el modelo no estocástico o determinístico, todos van a caer en el 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todos van a caer sobre el valor esperado. ¿Ya? Porque la información es perfecta. En cambio, en el probabilístico, no todos van a caer en el valor esperado, van a caer unos más cercanos, otros más lejos. Por ejemplo, en el curso al lado van a caer en el 4,3, en el 4,5, en el 5, 3,5, 4,3. En el curso de Maya van a caer entre el 5,5, el 5,8, el 6 y el 1, el 2. Va a depender. O sea, cada cada modelo va a depender de la información o la muestra que yo tenga. ¿Ok? Y van a estar sujetos a un error, por lo tanto van a estar sujetos a un grado de probabilidad de suceso. ¿Ok? Entonces, súper importante, nosotros probablemente, ¿verdad? Y digo probablemente porque esto lo uso exclusivamente para ejemplificar, pero nosotros de aquí en adelante no nos vamos a encontrar con modelos no estocásticos. ¿Ah? No nos vamos a encontrar con modelos determinísticos. Probablemente, y es así, al menos en el curso, de aquí en adelante, todos van a ser probabilísticos. ¿Por qué? Porque todos van a ser una muestra. ¿Ya? Y vamos a tener un valor esperado, sí, vamos a tener un valor esperado condicional, ya que la esperanza de i dado x, pero probablemente los valores no van a caer justo en ese valor, sino que se van a mover en torno a él. ¿Ok? Y si se mueven en torno a él, hay una dispersión, hay una variabilidad, por lo tanto hay un error. ¿Ya? Y si hay un error, ya hay una probabilidad de suceso. ¿Ok? Eso tiene que quedar así, pero clarísimo. ¿Ya? Entonces ahora nosotros de aquí en adelante vamos a ocupar este modelo, ese, con error. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con muestras. ¿Ya? Yo no, y además que no tengo ningún caso que se pueda estudiar, digamos, en una sala de clase con toda la información. ¿Ya? Estudiar el censo, chuta, sería, pero nos demoraríamos todo el semestre probablemente en analizar toda la información que hay. ¿Ok? Entonces, nosotros lo vamos a hacer así, ¿ya? Estocástico, probabilístico. Dudas hasta ahí. A ver, aquí está, así que el modelo de la teoría es así, ¿cierto? El modelo keynesiano es así, sí. La teoría keynesiana es así, sí. ¿Por qué? Porque es determinística. ¿Ah? O sea, usted dice que para un ingreso hay un cierto consumo. Si ese ingreso se repite, el mismo consumo. Si ese ingreso se repite el próximo mes, el mismo consumo. Y así sucesivamente. No va a variar el valor. En cambio, donde el beta cero es el interceptor, que ya se lo mostré la otra vez, que era el interceptor, y el beta 1 es la pendiente, que es la razón de cambio, ¿ya? ¿Ok? En función de la variable X, ¿ya? ¿Qué tanto cambia Y, en este caso el consumo, con respecto a las variaciones de la variable X, que en este caso es el ingreso? ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos un valor probabilístico. ¿No sé? Una función probabilística. Entonces, ahora, por ejemplo, para un cierto ingreso, ya no necesariamente va a haber un cierto nivel de consumo. ¿Por qué? Porque está sometido a un error. ¿Ya? Para ese es el mismo ingreso, para otro ingreso va a haber otro grado de error. ¿Ya? Para otro ingreso va a haber así sucesivamente. Entonces, ahora el ingreso de esto va de todas formas a
determinar el consumo, pero ahora asociado a un nivel de error. ¿Ok? Es como dicen, mira, ahora para el ingreso tanto, debería consumir más o menos, más o menos. Ya no es, consume 45. Para el ingreso 20, consume 19. Para el ingreso 50, consume... No. ¿Por qué? Porque ahora aquí hay un error, pues y eso es un más o menos, un más menos. ¿Ah? Ese es un más menos. ¿Ya? Se entiende la diferencia entre la función de regresión poblacional y la función de regresión muestral. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Sí, profe, sí se Ya, entiende. ya, perfecto. Insisto que esta cuestión a veces como, oh, no, no, me perdí, pero tranquilo. Después cuando yo les cuando les haga el ejemplo, se van a dar cuenta, mira, tiene razón el profe, la esperanza, cuando tengo toda la población, caen justo al medio de la línea recta, en cambio, cuando es una muestra, caen alrededor de ella, no necesariamente caen en esa línea recta, ¿ya? Nos va a quedar mucho más claro. Eh, a ver, y nosotros de aquí en adelante vamos a, como les decía yo la semana pasada, a denotar con un gorrito arriba. Aquí faltó uno, el I también tiene gorrito. ¿Ya? Y nosotros cada vez que pongamos el gorrito, ¿ya? Quiere decir que nosotros estamos haciendo una función de regresión muestral. ¿Ya? Cuando no está el gorrito, quiere decir que es una función de regresión poblacional. ¿Ok? Entonces, como yo voy a trabajar con las funciones de regresión muestral, voy a tener que ponerle este gorrito. Ahora, a ver, hay algunos que son más papistas que el Papa, hay algunos profes que, no, te bajan 0,5 porque no le pusiste el gorrito. ¿Ya? Si no saben poner la anotación o el símbolo, por ejemplo, si no saben ocupar en el Excel las ecuaciones, donde pueden ponerle digamos, estos marcadores a las variables y a los estimadores, basta con que me pongan que es una función de regresión muestral nomás. ¿Ya? Por lo tanto, el modelo es estimado, listo. ¿Ok? Hay algunos que si no le ponía el gorrito te baja un puntaje. ¿Ok? No me interesa eso. Me interesa que sepan que ahora, si es que revisan un texto, ¿ok? Si revisan un texto o revisan algún ejemplo de otra parte y ven ese gorrito, no se sorprendan. ¿Ok? Ese gorrito quiere decir, por ejemplo, si usted tuviese una prueba de nivel o una prueba nacional, digamos, de econometría, y se mostrara esto, eso quiere decir que es una función de regresión muestral. ¿Por qué? Porque estamos construyendo esta función en base a una muestra. ¿Ok? Por lo tanto, esta función de regresión muestral es una estimación de la realidad o del fenómeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tengo todo el universo. Y si tuviese todo el universo, no sería una función de regresión muestral, sería una función de regresión poblacional. Y si es una regresión de función poblacional, no tiene error, por lo tanto, es perfecta, entonces no necesita gorrito. ¿Ya? ¿Ok? A ver, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, aquí está la función de regresión poblacional, esta que está acá, que tiene un beta 1 y un beta 0. A ver, sí, aquí está bien. Se dan cuenta que la beta 0 y el beta 1 de la función de regresión poblacional no tienen gorrito, ¿cierto? No tienen gorrito, ¿ok? Y adicionalmente, eso me quiere decir que la razón del corte, el beta 0, y la razón de cambio, la pendiente, esa es la real, ¿ya? Esa es la universal. No hay otra que se acerque más a la población porque esa es perfecta. ¿Ya? Como tengo todos los datos, puedo calcular el beta 1 y el beta 0 perfecto. Por lo tanto, todos mis valores, todas mis esperanzas, dado IX,
todas mis E dado I en función de X van a caer sobre estas líneas, sobre esta línea, todas. ¿Ya? En cambio, la de acá arriba es la muestral, esta que está acá, es la muestral con la que vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Aquí se denota que es un I en el fondo estimado, ¿ok? Y lo otro que nos damos cuenta es que aquí hay dispersión, pues los puntos no caen precisamente en la recta, caen a cierta distancia. Y aquí el beta 1 es estimado y el beta 0 es estimado. ¿Se comporta parecido a la función de regresión poblacional? Sí, pues se comporta más o menos parecido. ¿Podría haber otra muestra que se comporte mejor? Claro, pues a lo mejor una que se comporte así, pues más cercano a lo que es la función de regresión poblacional. ¿Ya? Y probablemente esta va a tener menos dispersión. ¿Ok? Pero lo que quiero que entiendan es que esta de acá arriba, esta I de X, beta 0 más beta 1, X y más, más el error. ¿Ya? Ese es muestral. ¿Ok? Y la de acá, como no tiene error, va a ser I de X, o también puede ser la E de I dado X, es igual a beta 0 más beta 1 XI. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta de acá, la función de regresión poblacional, no tiene variabilidad, no tiene desviaciones de los puntos, no hay dispersión, no hay error. ¿Ok? Esta es perfecta, esta no. ¿Ok? Entonces nosotros y eso es lo que está explicando acá, lo que vamos a hacer posteriormente es construir una de estas o varias de estas y construir esta. ¿Ok? Para que podamos ver la diferencia y lo que pasa con la función de regresión poblacional y lo que pasa con las funciones de regresión muestral. A ver, ¿cómo estimamos óptimamente la función de regresión muestral? Hay una técnica, ¿ya?, que se llama que la van a empezar a ocupar de aquí en adelante. MICO se llama, ¿ok? Que esa la van a ya empezar a desarrollar desde esta semana con los ayudantes. Y el MICO es los mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Así se llama. Ese es MICO. ¿Ok? Entonces, lo único que hace el MICO, y se lo explico, digamos, en forma teórica, es sumar los errores, en el fondo es la sumatoria de estas varianzas o de estas desviaciones al cuadrado, ¿ok? Y compararlas. Va a comparar entre muestras. Por lo tanto, ahí nosotros, como no tenemos el universo, no tenemos los datos del universo, vamos a tener distintas muestras. ¿Ya? Y con MICO vamos a determinar cuál de esas muestras es mejor para representar el fenómeno. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser la mejor? La que tenga menor desviación, por lo tanto va a tener menor error. ¿Cierto? Entonces, si yo tengo dos muestras, una que me da que los mínimos cuadrados ordinarios, que son la sumatoria de los errores, que en el fondo es la variabilidad, ¿ya?, la desviación que hay de los datos con respecto a la línea recta, es la sumatoria de esas distancias, las va a comparar y va a ser mejor y más representativa del fenómeno la que tenga menor sumatoria de los errores al cuadrado, la que tenga menor desviación, la que tenga menor dispersión en torno al valor esperado. ¿Ok? Entonces, esta técnica les va a permitir discriminar entre dos muestras. Chuta, tengo 200 muestras, le saco el MICO a las 200 muestras y la que me dé el menor error, sumatoria de los errores al cuadrado, con esa me quedo. ¿Por qué? Porque es la que se acerca más al valor esperado.
por lo tanto es la más representativa, por lo tanto es la que mejor me sirve para explicar el fenómeno. ¿Ok? Entonces, con esa técnica que la vamos a ocupar, ya la vamos a empezar a ocupar la próxima semana, vamos a determinar qué muestra es más representativa del fenómeno. ¿Ok? Como les decía yo acá, siempre le hago un pequeño resumen. ¿Ya? Aquí recién vamos en el paso 3, donde vamos a construir el modelo estimado con la data. Acuérdense que el modelo matemático, el modelo ya me lo da, ya es la línea recta por defecto, ¿ok? Entonces, aquí yo ahora voy a empezar a construir de aquí en adelante, voy recién en el paso 3, a construir mi modelo de regresión lineal simple estimado, ¿ok? Ese es un pequeño resumen. ¿Ya? Esta es la bibliografía, ya el Damodar Bujarati, esa es la parte teórica de hoy, ¿ok? Entonces nos vamos a separar unos 10, 15 minutos, ¿ok? Para volver a retomar todos estos conceptos y aterrizarlos ahora en un ejemplo práctico. Ah, pero espérenme, creo que no le subí no le subí los ejemplos. Se los subo al tiro. Les subo la clase y les subo el ejemplo mientras ustedes se toman un break, ¿ok? Ya, profe. Ya, nos vemos en un ratito. Les subo al tiro la información.